Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al encuentro digital que os ofrecemos desde mercatradinbolsa.com. Hoy domingo día 13 de abril vamos a dar un vistazo a los principales índices español y neoyorquino, así como el DAX alemán, y una serie de valores que por su atractivo técnico podrían ser interesantes a corto plazo. Mi nombre es Daniel Santacreu y analista técnico independiente, y nada, vamos a dar un vistazo a todo ello. Aquí vemos en pantalla el IBEX 35 perfectamente canalizado en una estructura de máximos y mínimos crecientes en gráfico diario. Fijaos cómo el pasado viernes conseguimos apoyarnos prácticamente en la primera de las zonas de soporte que corresponde con la base de la directriz alcista en torno a 10.050 puntos. Fijaos cómo el cierre se produjo dejando una enorme cola por debajo, se produjo bastante lejos de los mínimos intradía, y cerrando también así el hueco que dejamos abierto en la misma sesión en torno a 10.330 y 10.340 puntos. Fijaos cómo los indicadores técnicos adelantados, el estocástico y el RSI, están saliendo ya de la zona de sobrecompra. Por lo tanto, esperaríamos una posible antes detención de la caída que estamos viviendo en el mercado, y un posible rebote de cara a mediados o finales de esta semana. Recordemos que esta semana, igual que la siguiente, se compondrá de 4 días de cotización: lunes, martes, miércoles y jueves. El viernes será Viernes Santo, por lo tanto no habrá mercados, y la semana posterior, el lunes será lunes de Pascua, por lo tanto tendremos las jornadas del martes, miércoles, jueves y viernes, 4 jornadas de cotización en renta variable. Aquí vemos como, volviendo al gráfico, fijaos cómo el IBEX se encuentra luchando entre la media de 20 y la de 50 sesiones. Está luchando entre las dos. Estamos un poco en terreno de nadie, muy cerca de zonas de soporte clave. Por lo tanto, esto invitaría a tener mucha precaución en el mercado, mucha cautela en la toma de posiciones en los valores, y obligados a mantener un money management muy exhaustivo, por lo menos en cada posición que se tome. Pensamos desde Mercatrading Bolsa que las posiciones que se tomen en estos momentos no deberían ser mucho más elevadas que el 50% de lo que se tenga previsto de inversión en estos valores, ¿de acuerdo? Es decir, no nos expondríamos en cada valor por encima del 50% de lo destinado. Volviendo al IBEX 35, fijaos cómo el volumen sigue manteniéndose en cotas relativas, es decir, el volumen no hay apenas variación. Eso sí, el estocástico y el RSI, como decimos, saliendo de zonas de sobrecompra abultadas, y por lo tanto esperaríamos, y después de los 4 días de retrocesos que hemos tenido, por lo menos un rebote tendencial que nos lleve hacia la zona 10.300 puntos, o incluso, si el Dow Jones de industriales, el mercado americano, ayuda, podríamos incluso ver zonas de 10.530 puntos. Por debajo de 9.950 ahondaríamos en un escenario correctivo en busca de la zona 9.670 puntos. Esto en el caso del IBEX 35. Vamos a visualizar el gráfico del Dow Jones de industriales. Aquí lo tenemos ahora mismo en pantalla. Fijaos cómo tampoco hemos roto la tendencia alcista de fondo. Fijaos cómo seguimos, la tendencia sigue vigente, y sí que nos hemos venido a apoyar en el 50% de Fibonacci del recorrido alcista previo, que nos llevó desde la zona 15.350 hacia 16.630. ¿De acuerdo? Trazando los niveles Fibonacci, observamos que los mínimos del pasado viernes prácticamente coinciden con el 50% de este nivel de Fibonacci, en torno a 9.992 puntos. Pensamos que este nivel, el 50%, y entre el 50% y el 61-80% de Fibonacci, podría ser un nivel de detención del deterioro del Dow Jones de industriales a corto plazo. Pensamos que tenemos ahora mismo 2 soportes importantes antes de romper a la baja, en todo caso, la directriz alcista, en cuyo caso observamos ahora mismo también
la media móvil de 200 sesiones que podría apoyar los precios. Por lo tanto, no pensamos que el Dow Jones pueda ir más allá de 9.850 puntos, de 15.850 puntos. Por lo tanto, esperaríamos pues una figura de detención del retroceso o una figura de vuelta en el corto plazo. Fijaos cómo aquí los indicadores técnicos adelantados sí que el estocástico y el RSI los tendríamos ya en una zona de sobreventa, lo que apoyaría nuestra teoría y nuestro previsible escenario de rebote, al menos de recuperación, ¿de acuerdo? Vigilaremos, por tanto, niveles, no pérdida de niveles en torno a 10.845, 10.850, para que el deterioro no sea un deterioro mayor que pueda arrastrar al resto de Europa, al Eurostoxx, al IBEX, al DAX, al MIPTEL, y que la sangre sí que no llegue al río, ¿de acuerdo? Vamos con el gráfico del DAX alemán. Aquí tenemos un gráfico completamente diferente al que teníamos en el caso del IBEX 35 y del Dow Jones. Fijaos cómo la tendencia principal alcista, la cual está en la consecución de máximos y mínimos crecientes en gráfico diario, se ha roto con la no superación en el pasado mes de febrero de los máximos anuales marcados en 9.800 puntos. A partir de ahí hemos ido reestructurando el índice en una tendencia lateral bajista, con la formación, ahora sí, de máximos y mínimos relativos decrecientes. Ahora mismo estaríamos apoyados en prácticamente el 50% de la amplitud del canal. Por lo tanto, pensamos que podría ser un buen nivel para comenzar a rebotar y por lo menos cerrar el primero de los huecos que tenemos abierto en 9.450 puntos. Fijaos como también tenemos otro hueco abierto en 9.635, por lo tanto pensamos que por lo menos uno de estos huecos podría ser cerrado al alza, es decir, esperaríamos rebote para próximas sesiones, al menos un rebote no del gato muerto, pero sí un rebote desde la zona de sobreventa, ¿de acuerdo? Fijaos aquí el estocástico y el RSI, cómo se encuentran en zonas neutrales, lo cual podría apoyar nuestro escenario alcista, nuestro escenario de rebote alcista para las próximas sesiones. Muy atentos a la zona 9.180 en el caso del DAX, ya que su pérdida implicaría retrocesos importantes y un recorrido adicional bajista en busca de la zona 8.980 puntos, donde ya nos encontraríamos con un nivel de soporte más consistente y la media móvil de 200 sesiones, como veis aquí en el gráfico, que también podrían soportar el nivel, o sea, el retroceso, podrían detener el retroceso. Por lo tanto, DAX alemán en terreno de nadie también, aunque sí que esperaríamos en este caso un escenario de vuelta alcista por lo menos y recuperar parte del terreno perdido. Fijaos cómo llevamos 5 sesiones consecutivas de caídas abultadas, por lo tanto por lo menos uno de los huecos sí que debería ser cerrado. Fijaos cómo este hueco que comentamos coincide con la media móvil de 50 sesiones, que es la línea esta que veis roja, y la media móvil de 20 sesiones, la línea azul, por lo tanto podría detener el avance del DAX alemán, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a índices. Vamos ahora con 3 de los valores que nos gustan especialmente en el IBEX 35. Uno de ellos es Iberdrola, el cual vamos a pasar a comentar ahora mismo. Fijaos el valor cómo se encuentra perfectamente canalizado desde prácticamente todo el año pasado, incluso este año. Se encuentra rebotando desde la base hacia el techo del canal que viene formando en una estructura de máximos y mínimos relativos crecientes. Y como sabéis, el pasado jueves Bankia vendió un 4,94% de su capital que tenía invertido en la eléctrica española. Pensamos que para conformar liquidez para el banco,
y lo cual provocó un enorme hueco bajista en busca de la zona 4,83. El pasado viernes conseguimos cerrar con un retroceso ya mucho menos abultado del 0,83%, marcando un precio final de cierre en 4,79. Pensamos que estos niveles podrían ser aprovechados como una incorporación al valor, una incorporación a la tendencia principal alcista, siempre y cuando no perforemos por debajo de 4,70 euros, ya que una perforación y un cierre por debajo de este nivel implicaría un retroceso mayor en busca de la zona 4,55. Si conseguimos aguantar por estos niveles en torno a la zona 4,76, 4,78, en principio podríamos ir a buscar el cierre del hueco formado en la zona alrededor de los 5 euros, y el cual nos podría dar una operación de trading muy importante, con una revalorización de un 3-3,5% que podríamos aprovechar ya desde el próximo lunes, con un stop por debajo de la zona 4,70, lo cual el stop nos está dando bastante ceñido, y con un 2-2,5 de posible pérdida en el valor en caso que el escenario planteado no sea el correcto. Es un valor que nos ha gustado especialmente, nos sigue gustando, y es un valor que podría volver a marcar nuevos máximos por encima de la zona 5-10 euros en caso de que el IBEX no se deteriore en exceso y pueda arrastrar al resto de valores. Fijaos cómo el estocástico y el RSI ahora sí nos encontramos en zona de sobreventa, por lo tanto apoyaría nuestro escenario posible alcista en el valor en busca por lo menos del cierre del hueco abierto en torno a los 5 euros. Esto en cuanto a Iberdrola, y que ni que decir tiene que un cierre por encima de 5,11 devolvería el valor prácticamente a los 5,45, 5,50, donde estaría la proyección máxima del movimiento. Vamos con otro de los valores que nos está gustando especialmente, y es el caso de Santander. Fijaos, el Santander, muchos son reacios a entrar en el valor. ¿Por qué? Porque el valor parece estar formando una especie de techo de corto plazo en torno a la zona 7,21. Nosotros, en principio, en Santander, para la posición tomada que tenemos de corto plazo, esperaríamos una zona objetivo en torno a los 7,40 euros. Fijaos cómo el retroceso que experimentó Santander el pasado viernes formó una figura especie de martillo, lo cual lleva implicaciones alcistas de corto plazo, y pensamos que podría ir a buscar de nuevo la zona de los 7,21 euros. Fijaos cómo la zona de los 7 euros es una zona de entrada de dinero. Vamos a marcar aquí una especie de una zona de soporte. Fijaos cómo la zona alrededor de los 7 euros es una zona de entrada de dinero. Una vez el valor toca este nivel, rápidamente es rebotado al alza. Fijaos lo que ocurrió en la jornada del 8 de abril. El valor tocó niveles de 7,03, 7,02 euros y rápidamente salió escopetado al alza. El pasado viernes el valor perdió niveles de 7 euros, volvió a entrar dinero y conseguimos cerrar por encima de la zona de los 7 euros, concretamente en 7,07. El estudio de las agencias que realizamos, como siempre que entramos en cada valor, nos marca que JP Morgan, Morgan Stanley y Merrill Lynch siguen comprados en el valor, aunque con no una ponderación tan alta como la que tenían estas sesiones anteriores, pero siguen comprados en el valor. Por lo tanto, nosotros seguimos de la mano de las manos fuertes del mercado y seguimos comprados en el valor, con un objetivo de medio plazo en torno a la zona 7,40. Seguimos comprados al 50%, y si viéramos un retroceso hacia la zona 6,66, 6,75, recompraríamos el siguiente 50%. Por lo tanto, seguimos mantenidos en el valor, sigue la estrategia alcista abierta,
y sigue la ruptura del banderín de medio plazo que conseguimos romper el 28 de marzo perfectamente intacto. Lo que estaríamos asistiendo ahora en el caso de Santander es a un retroceso, una fase de reacción perfectamente normal, para posteriormente pensamos que marcar nuevos máximos. ¿De acuerdo? Vamos con otro de los valores interesantes para esta semana y es Telefónica. Fijaos el valor, la estructura que nos está haciendo. Fijaos la zona de los 10,85 euros, cómo está funcionando como soporte de corto plazo, de corto y de medio plazo. Fijaos un doble apoyo, el primero realizado el día 3 de marzo y el siguiente realizado el 14 del mismo mes, con un rebote tendencial en busca del 61-80% de todo el recorrido bajista previo, es decir, el que nos llevó desde la zona 12,60 hacia los mínimos en 10,85. Por lo tanto, este nivel sería un nivel de resistencia intermedio en torno a la zona 11,92. Es un nivel que ya vinimos a atacar el miércoles pasado, no conseguimos superarlo, por lo tanto nos hemos venido hacia abajo a buscar la conjunción de las medias móviles de 200, 50 y 20 sesiones que conseguirán, pensamos desde nuestra posición, mantener el precio en el corto plazo. Para medio plazo, Telefónica es un valor, pensamos, impecable, siempre y cuando no pierda la zona de los 10,85 euros, máxime cuando esta semana ha comunicado el reparto de un dividendo de 0,40 euros el día 7 de mayo, por lo tanto seguimos apostando por el valor con un objetivo por encima de la zona 12 euros, en torno a 12,08 para el medio plazo, ¿de acuerdo? Fijaos cómo tenemos un hueco abierto en la zona, alrededor de la zona 12,10, por lo tanto pensamos que el valor puede ir a buscar esta zona donde ya prácticamente podríamos deshacer el 50% de la posición tomada o incluso toda la posición. En zona de resistencia, de sobrecompra, pero como veis esta zona de sobrecompra no está influenciando prácticamente nada para la consecución de nuevos máximos. Pensamos que la compañía Telefónica de España es una buena opción para el medio plazo. Por lo tanto, seguimos comprados en el valor. Y nada, esto ha sido en cuanto a valores y índices. Resumiendo, el IBEX, vamos a ver cómo apertura esta semana tan inusual que tenemos, como os decimos, solamente de 4 sesiones. Vamos a vigilar niveles en torno a 9.950, ya que su pérdida implicaría un retroceso posterior bastante más abultado. Y nuestro escenario de posible rebote tendencial en busca de al menos los siguientes niveles de resistencia. Vamos a ver si el deterioro del mercado no es excesivo y nos permite mantener posiciones alcistas, aunque estamos, como os digo, en una situación en la que deberemos extremar la cautela en cualquier valor que se tenga o en cualquier valor que decidamos incorporar a cartera. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Un saludo a todos y como siempre desearos feliz trading.